Perdón, se me hizo tarde, ni cuenta me di. Están trabajando allá arriba en la oficina, hasta sentí que era más temprano. Así es que una disculpa a todos los que hayan estado ya desde las 6. ¿Qué horas son, Pepe? Ya son 6:06. Bueno, perdón. Ok, hoy nos toca nuestro famoso ya lunes de Por Amor de las Artes Escénicas. Si no estoy equivocado, el lunes pasado hablamos acerca de los ejercicios para poder Sí. de alguna manera mantenernos flexibles, etcétera, que no porque seas artista o no seas bailarín no debes hacer ejercicio, cuidarte un poco, etcétera. Y les prometí que hoy íbamos a hablar de alimentación. Al darle yo vueltas a todo este tema, me doy cuenta que posiblemente no vamos a acabar en un lunes, ¿sí? Por todo lo que yo quisiera comentarles. Pero, aquí, este es un detalle importantísimo que quiero que tomen en cuenta. No soy médico, no soy nutriólogo, por lo tanto, el sentido común diría, entonces no hables de este tema. ¿Verdad? O sea, entonces ¿para qué te metes si no se supone que no estás certificado en ello? Y si eso es lo que piensas, pues tienes razón, ¿sí? Definitivamente te doy la razón. Pero ¿por qué voy a compartir esto con ustedes? Porque en realidad lo que quiero pasarles es mi experiencia de todos mis años de vida, tanto en aquellos que yo no tuve control de mi alimentación, me refiero porque pues vivía en casa de mis padres eran quienes llevaban el régimen que había de cómo alimentarnos, hasta posteriormente, obviamente, cuando ya llega a una edad de adolescencia, en donde ya empieza uno a tomar más decisiones de qué te gusta, qué no te gusta, y así hasta la adultez y hasta la fecha. Entonces, he pasado por muchísimas cosas y también quiero advertirles que posiblemente en algún momento durante toda esta plática que vamos a tener el día de hoy y creo que el próximo lunes, van a decir, eso ya suena a teoría conspirativa y bueno, pues me temo que desafortunadamente sí. Mucho de lo que les voy a decir, voy a romper paradigmas, ideas establecidas que están completamente en contra de lo que dicta la OMS, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud, así como incluso la medicina occidental, y les voy a tratar de transmitir en mi experiencia un poco de lo que es el tipo de alimentación que se lleva en otras medicinas, desde la medicina tradicional china hasta la ayurveda o hindú, etcétera, que simple y sencillamente son cosas que todos deberíamos un poquito de entender y de leer, el por qué de repente se dogmatiza tanto o se ha calificado a la alimentación con las grasas de una manera tan satánica, ¿sí? O como tenemos y nos está pasando en la sociedad, que cada vez hay más personas alérgicas a mil y un cosas, entre ellas el gluten y muchas cosas más. Entonces, ¿por qué estoy llegando a estas conclusiones y por qué se las quiero transmitir? Es muy sencillo, porque yo, por ejemplo, en mi niñez, durante los primeros años de niñez, mi alimentación fue una alimentación genérica en la cual se comía carne, se comían lácteos, se comían verduras, que siempre se comen muchas verduras en casa, ¿sí? Posteriormente, mi madre, que era afecta mucho al yoga, nos, no quiero decir esa palabra, pero pues nos convirtió a todos en vegetarianos, ¿sí? O sea, sin pedir votación. No te ofendas, mamita, pero bueno,
Ok, así fue durante un tiempo, tan el grado así que déjenme decirles que yo pasaba por lo regular los fines de semana en casa de mi abuela, o sea, de mi abuela materna, y llegaba y mi abuela que me amaba y que a la que yo adoré muchísimo, siempre me decía, ¿ya comiste, mijito? ¿Qué has comido? No sé qué, le platicaba yo, pura verdura, abuelita, porque mi mamá no me da carne y que no sé qué. Pues entonces me servía mis platos de pollo con mole, en esto, en aquello, y me daba yo unos atracones que después llegaba mi mamá y la recuerdo en una ocasión ahí parada en el quicio ellos vivían, mi abuela vivía en lo que conocemos aquí en México como vecindades, que ahora le llaman condominios, ya sea verticales u horizontales, ¿no? Este era horizontal y entonces había un gran patio. Ahí fue la casa donde mi madre se crió. Eran casas pequeñitas y la recuerdo ahí parada mirándome así como, sí, yo cuidándote en casa tu alimentación y tú te vienes a atracar aquí de todas las carnes, ¿verdad? En fin, ¿por qué? Porque la verdad es que yo era carnívoro en un grado en que era así como que, a ver, el pedazo más grande de carne es para mí, el más gordo es para mí, el que tenga más grasa es para mí. Yo peleaba el día que no había carne en la casa. Para mí era una revolución, me enojaba, me molestaba, detestaba el vegetarianismo, ¿ok? Llegó el momento en que por eso mi madre, yo creo que fueron tantas mis protestas que de plano dijo, bueno, cada quien coma lo que se le antoje y san se acabó. Bueno, ¿qué sucede después en mi caso? Por cuestiones que ya les iré también platicando los días miércoles, porque hasta ahorita los miércoles hemos hablado mucho de la tecnología del señor Ronald Hobart, pero ya les empecé a introducir que también empecé con estudios de metafísica y de otra serie de pues cosas místicas, por así llamarlas de alguna forma, y por lo tanto, pues en ese entonces yo estaba yo en plena secundaria, y conocí a una persona que leía el tarot, ¿sí? Y a mí esos temas así eran como, wow, me encantan, me fascinan, heredado de la inquietud que también mi madre manejaba, porque pues a ella también todo el tema de la astrología y todo ese tipo de cosas le fascinaban. Íbamos a los templos de los Krishnas que estaban acá, creo que era aquí cerca de Río Tíber y por estos lugares de por ahí había un templo, ¿no? Yo me divertía bastante cuando iba y se comía muy sabroso, a pesar de que no había carne, se comía muy rico y la pasaba uno muy bien ahí con ellos. Bueno, ese era un entre paréntesis. Entonces, este maestro, en cierto momento de mi adolescencia, pues que tendría yo máximo 13 años, y de repente me dijo, pues mira, la verdad es que sí te adopto como mi alumno para que tú vengas a aprender conmigo, pero pues yo te sugiero que si tú quieres tener una mayor conexión, porque en eso se le llama al tener una conexión con tu yo superior o con tu lado espiritual o con la fuente divina, como ustedes quieran interpretarlo, se considera y se maneja mucho desde el lado del vegetarianismo, que si uno está libre de las toxinas que le aportan a uno la carne, podrá tener una mayor frecuencia vibratoria que te permitirá tener conexiones de este tipo más abiertas y más directas. Y entonces me dijo, así es que te sugiero que pues no comas carne. Y pues me lo dijo, y era tal mi interés en el tema que a partir de ese día llegué a casa y dije, no vuelvo a comer carne. Mis padres no se la creyó, mi mamá se quedó así como, ay Dios mío, ahora va a resultar. Mi padre le dijo, vas a ver, pero yo lo recuerdo porque íbamos caminando a un restaurante, mi papá le dijo, vas a ver que en 2 días va a volver a pedir sus filetes y sus cosas y bla bla. Pues chirrín, chin chin, nada de nada, pasaron 30 años o más, 35 años, y yo fui ovolácteo vegetariano durante esos años por decisión propia
y porque yo quería este tipo de conexión espiritual, no por realmente tampoco, mucha gente se hace vegetariana que porque los animales los hacen sufrir, bla, bla, hay algo de eso, pero para mí iba a un plano más espiritualizado, ¿ok? Entonces, ¿cómo después llego a todas las cosas que les voy a platicar? Es muy simple, pero vamos a ver. ¿Ya hay alguna pregunta o alguna...? Hay saludos. Ok. Máquina Modificada nos dice, hola, saludos amigos. Y Mina Makeup Stylist. Creo que Mina no se había conectado con nosotros, es la... Pues mucho gusto. Gracias, Máquina, por estar aquí. Ya eres de los de casa. Ya está, Lo nos que mandó es... saludos en historias. Exacto, así es que ya eres de casa, igual que esta Sofi, o ¿quién más? Fabi Sosa. Fabi Sosa, en fin, varios de ustedes que nos están siguiendo día, semana con semana, día con día en cada en vivo. Bueno, continúo con todo esto. ¿Qué pasó? Durante ese inter han pasado cosas como las que les comenté el lunes, de ya profesionalmente y todo, la carrera, las dificultades en ese entonces de ser vegetariano, porque no es como ahora, que ahora para la mayor parte de la gente vas y quieres comer algo vegetariano y tienen en sus platillos cosas vegetarianas. De hecho, repito, no es lo mismo ser ovo-lácteo vegetariano, que es lo que era yo, a lo que prácticamente ahora se estila como vegetariano, es persona que no come tampoco nada de lácteos, ni huevos, ni nada por el estilo. Ok, pero en ese entonces tú ibas a un restaurante y les decías, oiga, su sopa de fideos tiene caldito de pollo, algo. Ah, sí, claro, por supuesto, pues entonces no me la traiga. Entonces la gente se te queda viendo como decir, pues si sea mejor que tenga su caldito, ¿no? O sea, había un nivel de inconsciencia e incomprensión de que cuando uno cose un alimento, principalmente todos sus nutrientes y todo aquello que lo hace ese alimento casi se queda siempre en la mayor parte en el caldo. Lo que ya después te comes es la pura fibra de ese alimento en la mayor parte de los casos, ¿sí? Y ya incluso por eso les conté la anécdota aquella también de la madre que le daba caldo a su hijo y ese que era el que menos quería y ese estaba bien fortachón y al que le daba la carne estaba más flaco que un perro callejero, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas eran muy comunes en ese entonces. Teníamos que salir de gira, encontrar comer era un triunfo, que comer era un triunfo. Si no hubiésemos comido, por lo menos nosotros, porque también mi esposa llega a convertirse en ovoláctea vegetariana, porque pasa por una situación física muy fuerte, de una infección en los ojos y cosas que estaba aparentemente llena de toxinas. Su hermana la lleva con un doctor y el doctor le dice, yo te curo, pero tienes que dejar de comer carne y esto y aquello, le quita los mariscos, le quita todo, y ella de momento comenta, cuando cuenta la historia, que dice, a mí lo único que me dolió que me quitaran fueron los mariscos, porque es lo que realmente me gusta, ¿no? Fuera de la carne, dice, siempre ha sido así como que muy mínima, pero para ella todo lo que era los frutos del mar eran indispensables de comerlos cada semana. Entonces este hombre la cura y bueno, pues ya nosotros en ese entonces ya estábamos, yo andaba tras sus huesitos, ¿verdad? Y ya cuando me dijo, pues fíjate que ya me voy a hacer vegetariano, no sé qué, le dije, bueno, ahora sí, ya era lo único que faltaba para que chan, 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 y pues chan, 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 y terminamos juntos. Bueno, pues entonces, ¿a qué voy con todo esto? Era dificilísimo ser vegetariano. Si fuera como los estrictos de ahora, creo que hubiera yo quedado sin comer en la mayor parte del tiempo, porque muchas veces en esta carrera como artistas no tienes horarios, no tienes posibilidades de estar en casa y guisar en casa, etcétera. Entonces, ¿qué suele mucho suplir el vegetariano? De repente empieza a entrarle mucho a los carbohidratos y es una de sus principales fuentes de energía. Después, quizás algunos de ustedes recordarán
que en los 80s una de las cosas que se puso así famosa es: come carbohidratos, el carbohidrato es lo mejor, el carbohidrato te da energía, el carbohidrato te hace tener potencia para todo. Pues era un comer carbohidratos, pero de manera singular. Sí, hasta los que hacían ejercicio era: come pastas, come papas, come todo lo que sea carbohidratos, porque es lo mero mero. Entonces, desafortunadamente, las modas y la OMS siempre están dictando lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que comer, o no tenemos que beber, o que sí tenemos que beber. Y como les dije hace tiempo, pues no sé quién los nombró los dueños del planeta, pero ellos se sienten como que son los responsables de la salud, sin que nadie les haya dado autorización para. Pero así se designaron como Organización Mundial de la Salud. Más bien es desorganización mundial para matar a la población, pero bueno. Ok, ya no entro en Honduras para que no se me enojen algunos o haya protestas por ahí. El caso es, sigo adelante. Ya después de muchas andanzas, obviamente, fíjense, yo empecé a tener aún haciendo ejercicio, estando en aparentemente muy buena condición, yo llegué a tener un sobrepeso ya con cierta cuestión considerable de estar pues alrededor de los 110, 115 kilos de peso. Obviamente estaba yo en ese momento haciendo pesas y todo, y pues había algo un poco, digamos, de, ¿cómo podré decirles? Había como que la justificación de decir: soy ancho porque hago pesas, no nada más porque estoy comiendo. Pero la verdad era algo que era de las dos. Y al no comer proteína, principalmente, ¿a dónde se iba? A cantidades fuertes de lácteos y a los carbohidratos. Eso sí, algo que les puedo yo decir, fuera de las pastas, en los panes, jamás me gustó el pan blanco, ni los panes dulces en exceso, siempre trataba yo de buscar el pan integral. Entonces, vamos antes que otra cosa ya a entrar un poquito más en tema, y vamos a hablar primero del pan, si les parece. El pan es una tradición mexicana que, aunque nunca dejaremos nuestra amada y deliciosa tortilla y gorditas, nunca las dejaremos, y siempre habrá quizá en una comida que las vamos a comer. El pan ha venido a suplir muchísimo, en muchos casos, a nuestra famosa tortilla, que es o era un mayor alimento que el mismo pan, porque la tortilla contiene minerales, contiene fibra y contiene ciertos niveles de proteína, incluso a pesar de que es un cereal, que el trigo prácticamente no tiene, y menos el que se come en la actualidad. Entonces, uno de los primeros libros que yo, más bien no primeros, antes de todo esto, me vino a mí, yo siempre tuve la inquietud de hacer pan. La hermana de mi esposa, que ella se llamaba Guillermina, ella me mostró un libro hermosísimo que se llama El Pan Tasajara. Y hagan de cuenta que el libro es un monje que te escribe y describe fórmulas de cómo hacer panes integrales absolutamente deliciosos. Entonces, yo para ese entonces, que también siempre he sido una persona, pues, ¿cómo les diré? He sido muy inquieto, siempre me gusta aprender de todo, y para ese entonces ya había tomado incluso cursos de salchichonería. Y van a decir: vegetariano, ¿y para qué entraste a un curso? Bueno, el primer curso que tomo es un curso que se llama pastelería vienesa, con el ingeniero José Luis Curiel, que le mando muchos saludos. No creo que nos esté viendo, pero es una gente a la que siempre he querido mucho. Y con él tomé este primer curso, que fue, ni siquiera miento, el primer curso fue de confitería. Obviamente en ese entonces yo comía azúcar, no tenía problemas con el azúcar de ningún tipo, siempre me ha encantado el azúcar. Para mí todos los postres y todos los dulces
desde niño los caramelos, esto, aquello, eran imposibles de no comerse un caramelo todos los días, y esa era parte de mi vida y mi educación alimentaria. Tomo este curso con el maestro, hago un enorme clic con él, que además lo tomé gratuito porque me lo gané. Él estaba en ese entonces, iba cada cierto tiempo a un programa en el canal 13 que ahorita me acuerdo del locutor de los Carballido, creo que era, no, Carbajo, ya no me acuerdo, creo que era Carbajo. Y entonces él iba ahí y de repente decía, al que nos llame se lleva el curso. Pues yo llamé y fue la primera vez en mi vida que me gané algo, y me gané tomar este curso con el maestro. Quedé encantado, feliz, aprendí a hacer gomitas, chocolates, bombones, palanquetas, cantidad de dulces mexicanos, y sobre todo la bombonería, unos chocolates extraordinarios que preparábamos. Todo lo aprendí ahí con él. Después él me dio chance nuevamente de tomar el curso de pastelería vienesa, y aprendí a hacer los pasteles vieneses de los más conocidos, como el Ságer, el Linzer de zarzamora, el Dobos, que es una base de crema chantilly, el pastel de soletas, que lleva piña, nueces, y que uno mismo tiene que hacer las soletas, porque obviamente en ese entonces yo no estaba peleado con el azúcar, ¿verdad? Para mí el azúcar era base principal de mi alimentación. Me retrocedí porque me di cuenta que sí, ya me había adelantado mucho. ¿Qué son las soletas? Las soletas son como las galletitas estas que hacen así como si fueran las lenguas de gato de chocolate. Esas son las soletas. Entonces este pastel se hace porque hace uno mismo con la duya las soletas, las mete uno a hornear, y después las remoja uno en almíbar de piña, en este caso. Entonces lleva una cama de soletas, lleva piña en almíbar, lleva crema chantilly, lleva nueces, y así te lo vas llevando. No, es un pastel que es una auténtica delicia. Déjenme tomar un traguito porque ya se me antojó. Entonces, después le pagué yo un curso a él, porque era cómo hacer quesos y todo lo relacionado con la salchichonería, salchichas, chorizos, etc. A mí el que me interesaba era cómo aprender a hacer quesos, porque ya en ese momento ya se empezaba muchísimo a considerar que lamentablemente los quesos que uno compraba ya en la mayor parte de los negocios ya estaban teniendo adicionado harinas y otras cosas para poder dar precios más económicos. En la actualidad, si ustedes van y son un poquito curiosos y piden un queso panela, van a ver en la mayor parte de ellos que lleva fécula de papa, harina y otras sustancias que ya dices, pues esto es todo menos queso. Tiene la apariencia y el disque sabor de un queso, entonces tú a veces los pruebas y hasta tienes una cosita de dejo como tierroso, y cuando inmediatamente tienes esa sensación es porque este queso tiene harinas, ¿no? Entonces para mí era muy importante aprender a hacer quesos para poder fabricar nosotros en casa los quesos. Ya para ese entonces déjenme decirles que entre nuestras producciones de teatro y esto, aquello, y nuestros altibajos financieros, que de repente era tener mucha cantidad de dinero porque estabas produciendo y de repente eran meses sin hacer nada, en el Inter hacía yo chocolatería y vendía chocolates y palanquetas. Tú ibas a nuestro departamento y toda la mesa del comedor estaba llena de chocolates y vendíamos canastas. Bueno, ¿qué no ha hecho o qué no hemos hecho mi esposo y yo? Ya ni les digo. Bueno, ¿qué pasa? Cuando empezamos a entrar en el aspecto de hacer las salchichas, de hacer los chorizos, yo empiezo a reformular todo esto basándome en lo que el maestro enseñaba con carne. Yo metía soya, metía aislado de soya, y así llegué, y metía gluten, y así llegué a fabricar
porque el gluten lo aprendí a hacer en casa por mi madre, que ahí el gluten lo sacábamos desde la harina. Era poner en una cacerola de barro grande, cazuela mejor dicho, se pone la harina y se pone agua hasta que se crea como una especie de atole, ¿sí? Atole espeso, y ahí se debe de dejar y empezamos a deslavar todo esto hasta recoger solamente el gluten, que es la proteína del trigo, ¿sí? Y con eso actualmente hay una taquería aquí en la calle de Coahuila que te venden unos tacos, la taquería siempre está hasta el full porque son tacos vegetarianos, todo es hecho con gluten. La verdad nunca me he sentado a comer ahí porque yo honestamente a todos los vegetarianos que iba en ese entonces, comer soya era como comer corcho remojado, era de la cosa más horrorosa. O sea, desafortunadamente la comida vegetariana hay que saberla guisar muy bien cuando vas a incluir soya y gluten, porque de otra manera sientes que estás comiendo chicle o sientes que estás comiendo corchitos, ¿sí? Yo soy una persona que puedo decir que sé muy bien cómo guisar cualquiera de estos elementos. Mi esposa también, de repente cuando ya hacía ella también la soya le quedaba estupendamente bien, y el gluten en este caso yo lo sacaba delgadito, delgadito. En casa hacíamos chicharrón, mi mamá cuando estábamos en casa, yo todavía ahí, juntos hacíamos el chicharrón, que después tenía más éxito que el mismo chicharrón de cerdo. En fin, total que si me pongo a contarles todo a detalle no va a terminar en 8 lunes. Perdón si me estoy yendo demasiado, espero que no les incomode. Bueno, sigo porque todo esto va a llevar a un fin, no se crean que no vamos a llegar a un fin, que es el primero, el pan, ¿ok? Entonces, ya en ese entonces, les comento que ya había yo hecho pininos de tratar de hacer pan, pero la hermana de mi esposa me presenta este libro y empiezo a hacer pan con las recetas que venían en ese libro, ¿sí? Y afortunadamente cerca de casa que vivíamos nosotros en la calle de Viena, aquí en la colonia Juárez, donde está el mercado Juárez, justamente hay un molino y ellos vendían harina integral, verdadera harina integral, porque quiero que sepan que esa harina que compras en el supermercado, que de la 3 estrellas y esto, aquello que dice harina integral, no es harina integral, es harina blanca con salvado. Eso ya no tiene que ver. El salvado es una cascarilla que envuelve al grano, que también es fibra, sí, pero no es el agregarle salvado a una harina blanca, no la convierte en integral, la convierte en un pan de harina blanca con salvado, que es en la mayor parte de los lugares. Hay una panadería ahí cerca de casa que ya les he dicho, mira, tú estás haciendo este pan que me estás vendiendo como integral, lo único que le estás poniendo es salvado, pero sigue siendo un pan blanco, y ya no les he vuelto a comprar, porque así soy yo de pesadito. Entonces, ahí empiezo a conocer el cómo preparar el pan a que sea un pan integral. Y me quito por completo, el primer paso fue quitarme por completo la harina blanca en el caso de los panes. Estoy llegando a estas conclusiones porque ahorita vas a ver el punto del por qué posteriormente encuentro un libro, ya muchos años después, que se llama, fue muy famoso porque este hombre hizo varios libros, y creo que se llamaba Cerebro de Pan, el libro, donde habla mucho del problema al que estamos sometidos como sociedad, porque el trigo, nosotros debemos de comer todos los alimentos de manera estacional. ¿Qué quiere decir esto? Debes de comer lo que se produce en la estación en la que estás viviendo. La globalización en la que vivimos nos ha quitado todo eso. Entonces ahorita simplemente acabo de comprar en la mañana, unos mangos Manilas de este tamaño, y estamos en marzo, ¿sí? Cuando yo era niño en marzo no había mangos, ¿no? Entonces, entre la globalización
entre que hacen que los árboles produzcan por aditivos y por las cosas que le ponen más frutas durante más tiempo, eso es lo que nos ha venido a amolar a todos. Por un lado, tienes la industria alimentaria que está fomentando una constante ingesta de productos fuera de estación y por supuesto también te está siempre empujando a que comas, que comas, que comas, que comas. Y por otro lado, la industria farmacéutica que te dice qué sí comer y qué no comer, y la industria farmacéutica y médica, pero que te están dando la información completamente equivocada, ¿sí? Porque te dicen que comas cosas para sanar algo, pero eso que comes realmente produce peor remedio que la enfermedad. Vamos a llegar a todo eso. Repito, no soy doctor, no soy nutriólogo, hablo sobre mi experiencia personal y lo que he compartido con amistades y con parientes y que he visto que en ellos también eso da resultado. Entonces, regreso al pan. Actualmente, ¿qué es lo que te decía este hombre en el libro del pan? Decía, bueno, el pan en primer lugar no es para que lo comas 3 veces al día. Y normalmente, ¿qué se está acostumbrando? Tu pancito en el desayuno, tus bolillitos en la tarde para acompañar tu filetito o para acompañar tus salsitas, aparte de la tortilla, te ponen en el centro tus bolillos y tu tortilla ya para que comas lo que quieras. Y en la noche, pues un cafecito con pan, ¿no? Y con conchitas y etcétera. O sea, las 3 comidas estamos sometidos o empujados a comer pan, ¿de acuerdo? Un pan de harinas hiper refinadas, un pan de pésima calidad que por lo regular está adicionado con 1000 cosas para que permanezca más fresco, para que sean panes de mayor durabilidad en almacén y que a veces panes que los tienes en casa y de repente los sacas una semana después y el pan parece que sigue igual y dices tú, ¿cómo es esto posible? Esto ya debería de haberse echado a perder y más con la temperatura que tenemos. Entonces imagínate los aditivos que trae. El problema es que un conservador de un alimento, cuando tú te lo comes, ¿qué crees que produce adentro? Lo mismo que le produce al pan afuera. Si afuera no se echa a perder, tú te lo comes y el conservador que se queda en tu cuerpo impide que tú descompongas muchas cosas porque el mismo conservador está actuando como un conservador de alimentos interno y muchas veces tu estómago, a pesar de que es muy ácido, no puede disolver y deshacer cada molécula de lo que estás comiendo y se queda en los intestinos y sigue estando aparentemente vivo sin llegar a una fermentación o se queda fermentando ahí por horas porque el conservador está haciendo que esto sea más lento. Entonces, ¿qué pasa con el pan? Primera recomendación, si puedes, quítate todo el pan blanco. Harinas blancas van para afuera. No las sigas comiendo. Pastas, yo amo las pastas. Para mí un espagueti, que era como vegetariano así, sentarte a comer un espagueti era uno de los placeres más maravilloso, era casi orgásmico para mí y además no me comía un platito, era un platón, ¿sí? Con decirles la anécdota que mi esposa y yo en una ocasión llegamos al Sears a comprar una vajilla y había unos platos más o menos de este alto, así de grandes, y le digo a la chica, de estos platos me pones 8. Me dice, 8 no, son demasiados, este plato es como para el centro, para la ensalada. Dije, no, este plato, uno es para mi ensalada y el otro es para mi pasta. Entonces son los platos de pasta que yo me receto y el plato de ensalada que me receto también, o sea, no te crean que como tantita ensalada. Esas eran mis alimentaciones, actualmente ya no es así. ¿Sí? Entonces, pero las pastas también, todas las pastas blancas hay que quitarlas.
Tenemos afortunadamente en la actualidad, ya puedes encontrar que antes era extremadamente difícil, incluso hasta como hace 10 años o máximo 16 años, 15 años, era encontrar una pasta integral en el mercado, era complicadísimo. Prácticamente no las encontrabas. En la actualidad puedes encontrar en cualquier supermercado o en la mayoría de ellos las pastas integrales. Entonces, eres amante de las pastas, consume pastas integrales tratando de que sea menor cantidad o con menor frecuencia con lo que lo haces, pero eso sería un punto importante. ¿Por qué? El adicionar fibra lo que hace es que ralentiza la digestión en un sentido de que tu estómago y tus intestinos van a trabajar mucho más para desmaterializar ese alimento y convertirlo ya en energía. O sea, todo el alimento propiamente se convierte en azúcares, ¿sí? Eso es una de las cosas que prácticamente nos cuesta trabajo entender. Pensamos que el azúcar viene del azúcar o viene de las frutas y se acabó. Y no, los carbohidratos prácticamente son azúcares y cuando tú no los comes integrales son azúcares simples que entran al torrente sanguíneo de inmediato y suben los niveles de insulina, y ahí es el porqué, muchas de las razones del porqué en la actualidad, desde hace 20 años o un poco más, todavía se está padeciendo de un incremento de personas con diabetes o prediabetes. Es porque no es otra cosa que la alimentación, el tipo de alimentación. Entonces, como artista, si tú y persona que quiera seguir estas recomendaciones, hay que comer pan, sí, no en las 3 comidas, decide si quieres una, y hay días en que si puedes evita incluso el pan, pero panes integrales o pastas integrales. Quizá ahorita va a haber algún comentario por ahí, y los de masa madre, ahí te va mi punto de vista con la masa madre. La masa madre es un fermento que ayuda a que el pan tenga mejor sabor, mejor olor, ¿ok? Pero quizá después de esta plática que estamos teniendo o esta información que le estoy dando, ustedes se van a preguntar, bueno, ¿y por qué no hacen panes de masa madre integrales? O sea, ¿por qué se afanan en, es pan de masa madre, es más sano para su estómago, es más sano para su digestión? Bien, ahí va la verdad. Si es cierto, es mejor si te vas a comer un pan blanco que esté hecho con masa madre a que esté hecho sin masa madre, porque ya esa levadura de la masa madre incluso va a aportar otro nivel de alimentación, pero es el mismo pan blanco. La harina blanca no te la estás quitando, ¿sí? ¿Por qué no hacen panes de masa madre integrales? Eso es para que realmente se pararan todos el sombrero y dijeran, somos maravillosos. Deberían de hacer el pan integral con masa madre, y ese sí sería un pan extremadamente sano. Tú puedes hacer un pan con levadura química, en el sentido, bueno, con levadura seca o levadura fresca de panadería, y si tú le das los tiempos de fermentación, no va a fermentar ya en tu estómago, que esa es otra de las razones por las que las personas tienen después problemas inflamatorios. Los panes los hacen demasiado rápidos. Un pan, para que esté desde el momento en que lo empiezas a preparar hasta que ya lo horneaste, pueden pasar hasta 7 horas. Así de sencillo. Y todo va a depender muchísimo de la temperatura ambiente. Hay una panadería integral que está sobre la calle de Monterrey, de Medellín, no me acuerdo si es Tlaxcala. Este hombre vende pura panadería integral con masa madre. Lamentablemente, él es, ahora sí que, a mi punto de vista, no quiero decir que esté mal, está muy bien en lo que hace, pero él lo que sucede es que, por ejemplo, no tiene una cámara de fermentación, porque él dice que él hace el pan a como debe hacerse, en el punto de, si es invierno,
tiene que tener la fermentación que debe de tener, con las bacterias que en invierno hay, con las bacterias de primavera, con las levaduras de verano y etcétera. O sea, él es más papista que el Papa haciendo pan. ¿Sí? Está extremadamente, porque yo le dije un día, le encargué que me hiciera chapatas integrales y me entregó unos chapatas así de gordas. O sea, ladrillos. Eran unas soletas. Yo le dije, oye, no, sí se las voy a cambiar. Y hizo el siguiente horneado y prácticamente era lo mismo. Y entonces le dije, mira, te agradezco mucho. Le dije, pero, pues, ¿por qué no le estás dando el tiempo de fermentación? Porque, les repito, llevo yo haciendo pan desde que tenía, ¿qué quieres? 21 años, ¿sí? Entonces, aunque no lo he hecho todos los días, pues ya tengo una experiencia en hacer pan. Por lo tanto, le decía yo, ¿por qué no le das tiempo de fermentación? O cómprate una camarita de fermentación. Uy, me volteó a ver como con ojos de pistola y me dijo, no, el pan tiene que ser hecho con las levaduras que existen en el ambiente, dependiendo la temperatura, porque eso es lo que el cuerpo debe de comer. Dije, está bien, está bueno, no te enojes. Pero entonces, ¿qué obtienes? Un pan integral que no levanta, que no, de por sí la masa madre es más lenta. Después, si no en invierno no lo tienes cerca del horno y cubierto, no va a dar el tiempo de levado. Y un pan debe de tener por lo menos de 3 a 4, un pan integral, bueno, todos los panes deben de tener de 3 a 4 tiempos de fermento, salvo el que ya está hecho con masa madre. Uno, que es el fermento de la masa esponjosa, que se conoce cuando las dejas de 24 a 48 horas como viga o como polish, ¿sí? Posteriormente vas a tener el tiempo de levado cuando ya empieza a trabajar el primer amasado. Después tienes otro amasado, después tienes un tiempo de fermento en donde el pan vuelve a subir, le sacas el aire y entonces vuelves a dejar a que crezca, le sacas aire, formas los panes y dejas volver a fermentar. Entonces, como les digo, un pan para que ya esté correctamente bien hecho y sea un buen alimento y no se te fermente en el estómago, debe de llevar por lo menos una elaboración ya muy corta de 5 horas, excelente hasta de 7 horas. Y estoy hablando de un pan integral porque las masas blancas siempre son más rápidas. Ok, hago una pequeña pausita para tomar agua y para que me digas cómo vamos, si les está interesando el tema. No, ahora sí no han preguntado. Yo creo que están anonadados. O anonadados, o están pensando, ¿de qué diablos? ¿Por qué nos viene a hablar este corte de esto? Y sí nos han mandado muchos regalitos. Bueno, sí me interesaría, si esto les está pareciendo agradable, por favor, comenten cualquier cosa, alguna duda, si quieren ustedes más o menos tener idea más de los panes. Entonces, primer paso en la alimentación sería quitarnos definitivamente las harinas blancas y sustituirlas siempre que lo comas por un buen pan integral o por harinas integrales. Hacer tu propia, ya no pienses en digamos que te pongas a hacer tu propio pan porque pueden ser muchas horas. Que debo decirles que algo que puede solucionar, no tiene todo el tiempo de fermentación, yo lo he ido solucionando y perfeccionando con el tiempo, porque hace muchos años me compré una maquinita que ahora ya son muy comunes, las maquinitas fabriquitas de pan en casa, ¿sí? Esa, que incluso alguien aquí se sacó en una de las rifas en una ocasión. Yo lo que hago es que cada domingo preparo un pan para toda la semana, un pan de caja, y suelo darle tiempo de fermento y ya lo pongo en la máquina y después lo saco y le doy más tiempo de fermento y lo regreso a la máquina o lo paso a moldes ya para hornear. Ayer justamente hice eso y puse a preparar el pan a las 10 de la mañana y terminó el pan prácticamente a las 6 de la tarde ya habiendo salido del horno. Entonces vean cuántas horas pasaron, ¿sí?
Pero esas maquinitas nos ayudan muchísimo y sería incluso así como lo ideal, y raramente vienen con una buena receta de harina integral. Más sin embargo, yo estoy dispuesto a, si les interesa, a que les pase yo en otro momento la receta para el pan de molde o pan de caja en este tipo de fabriquitas de pan. Porque sí tiene sus detallitos. Quizá ustedes han visto ya cientos de personas que te hablan de cómo hacer pan en internet, pocos son los que te hablan de pan integral y pocos te hablan de incluir algo que se llama el gluten, que para los celaicos tienes el problema de que no lo pueden digerir. ¿Pero por qué? Este hombre de cerebro de pan comenta que la manera de curarte para las gentes celíacas es simplemente ir fortaleciendo su digestión, su flora intestinal. ¿Sí? Si tú tienes una buena flora, que ahora ya no le llamamos flora, ahora ya se le llama, ahorita me acuerdo del nombre, ¿sí? Si tú tienes una buena digestión, tú vas a poder terminar digiriendo el gluten del trigo y lo tienes que ir poniendo de a poquitas cantidades, pedacito, 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 a ir acostumbrando a tu cuerpo a que lo empiece a metabolizar. El chiste sería, lo ideal es regresar a un equilibrio en donde nuestro cuerpo, ¿sí?, esté verdaderamente metabolizando cualquier cosa que comas, siempre y cuando lo que estés ingiriendo sean cosas lo más sanas posibles y que sean en su mayoría integrales. Posteriormente, en otro momento, vamos a hablar, porque les decía que esto puede ir para largo, del azúcar. Y en el caso del azúcar, las azúcares refinadas, así como la sal refinada, es un veneno. Literalmente es veneno. A la sal y al azúcar, para blanquearla, le llegan a poner arsénico para que quede completamente pura y blanca y virginal. Y eso te lo estás comiendo. Entonces, ¿por qué tenemos tantos problemas de hipertensión y de todo esto en la actualidad? Es una combinación de mala sal, de mucha agua y de quitarnos la verdadera y auténtica sal de mar, que incluso no debe ser yodada, ¿sí? Repito, no soy médico, no soy nutriólogo, te estoy diciendo todos estos bajo mi experiencia, bajo mi experimentación y de la que he transmitido también amistades y que han podido observar estas mismas cosas, ¿ok? Bueno, entonces, básicamente ese es el primer paso. Quitarnos las harinas blancas sería lo súper ideal. ¿Cómo puedes hacer las pastas? También métete a internet y no uses una harina blanca. Usa una harina auténticamente integral y vas a hacerte unas propias pastas que no necesitas ni siquiera ir a comprar. Y si nunca has comido una auténtica pasta fresca que tú hayas fabricado tú mismo en tu casa y que te hagas unos tallarines, que te hagas unas ravioles, que te hagas un espagueti hecho por tus propias manos con una masa integral, no sabes de lo que te estás perdiendo si es que eres amante de las pastas. Yo te dije hace un momento que a mí un buen plato de pasta era casi orgásmico. Bueno, pues un buen plato de pasta de harina integral fresca es multiorgásmico para mí. Ok, entonces ya imagínate la diferencia que eso puede marcar. Bueno, Pepe, ¿no siguen sin comentar o ya empezaron a decir algo? Dice Juliet56 que ya nos dio hambre. A mí también. Y Máquina Modificada nos comenta, irónico de la vida, soy técnico en gastronomía y no creía escuchar todo esto de ti. No es que sepa que la mayoría de la comida ya tiene demasiados químicos, pero es muy cierto, quitando harina se nota el cambio tanto físico como en energía. Totalmente, totalmente, ¿no? O sea, desgraciadamente, miren,
Una cosa importantísima que era, perdón, esto era uno de los detalles que les quería decir. Vamos a hablar de todo esto, pero no es desde un punto de vista a que sigan mis recetas en un sentido o mis consejos al pie de la letra, porque el primero que nada más debes de seguir, sí, que yo te sugeriría que sí sería al pie de la letra, es el siguiente: debes escuchar a tu cuerpo. Tu cuerpo es el que manda, no tú, tu cuerpo. Si tú comes algo y tienes una reacción física, incluso emocional, me refiero emocional a tendiente a ser de baja emoción, tristeza, dolor, sufrimiento, agonía, pesar, etcétera, algo estás haciendo en tu alimentación que a tu cuerpo no le gustó para nada. Estás sintiendo dolor en el estómago, dolor en los intestinos, no estás yendo al baño las veces que debieras, que pueden ser mínimo 2 veces al día, algo está incorrecto, ¿sí? Pero, de veras, miren, yo esto se los he dicho a muchísima gente, algunas de ellas muy cercanas a mí, que les he dicho, ¿por qué te he estado yo diciendo que ni siquiera necesitas ir a un nutriólogo, que lo único que necesitas es aprender a alimentarte y a escuchar tu cuerpo? Lo que tienes antes que cualquier cosa es escucharlo. Él te va a decir, de esto quiero más, no, por favor, no me des esto, otra vez no, y empiezan los dolores, tienes muchos gases intestinales, tienes agruras, tienes toda una serie de efectos posteriores a la alimentación. Entonces, el que sí puede seguir como un consejo full y total es, antes que nada, escucha tu cuerpo, porque lo que para mí puede ser para mí maravilloso, quizá para ti no lo sea, o sea en un mediano grado, ¿sí? Por lo tanto, a pesar de que podemos optar en suplir las harinas, quitarnos las blancas y suplirlas por integrales y no con una frecuencia tan continua, y que vamos a hablar de quitar el azúcar y vamos a hablar de quitar la sal refinada y que vamos a hablar de las grasas. Las grasas es un tema brutal y sumamente importante y que nos han metido en la cabeza que el colesterol y que todo esto, y bla, bla, desde los años propiamente 60, que empezaron con toda la batalla, incluso creo antes, en los 50 empiezan con toda la batalla de hacer que empecemos a comer los aceites hidrogenados, y ahí empiezan las enfermedades brutales del corazón y todo, que se lo achacan al colesterol y se lo achacan a las grasas animales, cuando en realidad la responsable es todas las grasas que vienen de los cereales, ¿sí? Y sobre todo las hidrogenadas, las famosas margarinas, que muchas a veces son casi aceite pero para coche, ¿ok? Entonces, de todo eso, si quieren, vamos a hablar en esto de la alimentación. La iré mezclando para que tampoco se me sientan así que vamos a tener 4 capítulos de alimentación continua, no quiero que pase eso, pero sí es importante. Y sobre todo, el consejo de siempre es escucha a tu cuerpo. Hay una plática que les voy a recomendar, si pueden, que ustedes vean en ¿se acuerdan que hablamos de un doctor que les mencioné yo de la medicina Unani, que incluso les hablé de un suero muy básico de las primeras veces que hablamos, que parece ser que tuvo una buena aceptación? Bueno, hay una plática que acabo de ver con este hombre que difícilmente, a veces a él es un poco difícil seguirle el paso, porque creo que se le olvida que no nada más está hablando con el interlocutor, sino que está hablando con gentes que muchas de ellas no saben absolutamente nada, ni de medicina, ni de otros conceptos de nutrición, y por lo tanto cuesta trabajo, ¿sí?
Este hombre, este doctor, es un mexicano y este mexicano está, perdón, estoy con esto porque quiero darles, él es, la vez pasada me preguntaron su nombre y su nombre es David. Tú le vas a decir que es patológico. Sí, él lamentablemente está en España. Sí, déjenme ver si aquí está su nombre. A ver. A ver si encuentras aquí. Ahí viene todo lo del video. A ver si encuentras el nombre del doctor. Le voy a pedir a Pepe. David Duarte, exacto. Este hombre está en España, es un mexicano y es interesantísima la plática. Ahí cuenta de lo del suero. ¿Se acuerdan que yo les dije un gramito y medio de sal por litro? Bueno, para empezar a curar a la gente mete 4 gramos de sal por litro para hacer el suero. Y dice que tarde o temprano en un proceso que no lo vayan a hacer. O sea, es un proceso que tiene que ser continuado y guiado por las personas que están en esta técnica de la medicina Unani. Tienes que llegar incluso llegar a 12 gramos por litro para empezar a hacer toda una compensación de toda el agua que llegas a tener en las células atrapadas. Entonces, le voy a pedir a Pepe que tome el link y que para el grabado se los pase ahí, por si quieren ustedes, y vean esta entrevista que tiene David Duarte, porque es una de las mejores, y ahí está contando de incluso cómo empezó. Llega un momento como a las 2 horas del video, porque dura más de 2 horas, que empieza a ponerse demasiado técnico otra vez y ya es difícil seguirle el paso. Pero en toda la primera sección van a aprender muchísimo y más de lo que les hablé del suero. Es importante, si quieren, que lo hagan. Bien, ¿cómo vamos en tiempo, Pepe? Ya son 7:03. Ok, bueno, entonces empezamos este arranque de recomendaciones nutricionales o recomendaciones desde mi experiencia con el retirarnos primero, antes que nada, todas las harinas blancas, de preferencia todos los carbohidratos simples, pero si ya nada más arrancas con quitarte el pan y suplirlo por pan integral, es más, si lo hiciéramos todas estas famosas panaderías que están aquí en la Roma, que se gastan de ser ellos los meros y pan de masa madre, y mira lo que bellito, y lo hicieran realmente un pan integral de masa madre, ahí los quiero ver, que se enfrenten a hacer un pan de masa madre integral y que les quede bueno. Eso es lo que quiero ver, para que de veras yo le diga, tú sí eres panadero, ¿sí? No que estás con toda la técnica de los panes traídos con masas, con harinas hiper refinadas y que no aportan ningún alimento a la persona. Bueno, esa es la primera recomendación, y antes que nada, escuchen a su cuerpo. Ahorita empiecen a observar desde hoy qué les dice su cuerpo cada vez que comen algo en particular. Si hay una molestia, si están irritables, si hay situaciones, incluso no duermes bien, etcétera, denle un recuento de qué fue lo que comí o tomé durante el día, y a lo mejor van a empezar a encontrar patrones que van a decir, híjole, creo que es esto, va por ahí. Y su cuerpo les va a ir orientando poco a poco si están en lo correcto o no. Bueno, Pepe, ¿preguntas, comentarios? No. Nada. Ahora sí me estuvieron muy calladitos, espero que esto les haya gustado. Máquina, gracias por tu comentario. No sabía dice que es ingeniero... Es técnico en gastronomía. Técnico en gastronomía. A ver, déjame entender, porque yo conozco en sí al ingeniero en alimentos, que para mí es una persona superior incluso a un chef, porque básicamente un ingeniero en alimentos, dependiendo la rama que estudie, algunos se van directamente a confitería, a diferentes industrias, etcétera, pero pues prácticamente un ingeniero en alimentos, que es como con el que yo tuve
la fortuna de aprender muchas cosas, resulta ser incluso más que un chef, porque el chef ya en realidad es el que prepara y experimenta y todo esto, pero sin embargo un técnico, un ingeniero en alimentos, sabe a fondo, a profundidad de lo que se compone cada alimento y entonces puede verdaderamente elaborar recetas extremadamente balanceadas y que den resultados extraordinarios en cualquier área de la alimentación. Pero esto que me estás diciendo de técnico, técnico gastronómico, ese término lo desconozco. Ojalá y nos puedas explicar básicamente qué es. Bueno, pues entonces les dejo aquí con una gran satisfacción de empezar a compartir esto que es otra de mis pasiones, que es la comida, porque para mí siempre el comer ha sido un verdadero placer, pero ahora que ya empiezo desde hace varios años a comer con mayor conciencia nutricional, pues todavía lo es más, porque me doy cuenta que puedo comer de maravilla y sin embargo estar bien nutrido y que no se pelea la nutrición y la salud con comer sabroso. Cosa que la mayor parte de la gente pensamos que la única manera de comer sabroso es con muchos carbohidratos en nuestra comida. Ok, bueno chicos, pues nos vemos entonces el miércoles en otra sesión de cómo ser un artista exitoso. Soy Armando Pascual Noli, director de Artisity, tu sueño hecho realidad, y nos vemos el miércoles. Recuerden, cita el miércoles a las 6 y el jueves de belleza también a las 6 de la tarde. Tengan una feliz noche, pásenla bien, no me cenen muchos carbohidratos a pesar de lo que hablamos. Por favor, mejor cómanse una proteinita por ahí, incluso hasta con grasita si quieren, pero grasita de la buena. Ghee, mantequilla, buen aceite de oliva virgen o extra virgen que no esté calentado, ¿sí? E incluso un queso azul maravilloso para tu alimentación, alimenta tu flora intestinal, que ahorita se me vino el nombre, que es los probióticos y de esto, pero ahorita se me fue. ¿Por qué no tengo presente que ya no es flora, es la microbiota? ¿Ok? Toda nuestra microbiota, que un queso azul los pone felices, y pues háganlo. Ahorita es lo que voy a hacer en casa, voy a hacer unos jitomates, de estos, el jitomate bola, rellenos de queso azul con un poco de crema y unas pechuguitas asadas con pimienta y ajo. Así de fácil. Y unas relajitas de aguacate, porque el aguacate no puede faltar. Bueno, nos vemos el próximo miércoles en otra sesión de un artista exitoso, el jueves de belleza, y la próxima semana, si me dejan muchos likes, seguiré con el de la alimentación, o ya empezamos a meter otro tema, porque de alimentación falta mucho por hablar, casi igual o más del que tenemos en pendiente, que es del vestuario y el paso de los siglos de la moda, tanto en el vestir como en el cabello. Nos vemos y gracias por haber estado aquí conmigo. Hasta pronto.